casa de las piedras calientes. Del náhuatl, tetl significa piedra, Mazitli, caliente, Cali, casa, o sea, casa de las piedras calientes. El temazcal es un baño de vapor, es un ritual sagrado en donde el simbolismo principal es el renacimiento. Es una oportunidad de dejar atrás cosas que ya no nos están siendo útiles. Es regresar al vientre de la madre tierra y al salir renacer. Lo que es el temazcal, con su tradición ancestral indígena, tiene una sabiduría ancestral pero infinita. Dentro de este ritual hacemos meditaciones de autorreflexión, que nosotros le llamamos la disciplina de Tezcatlipoca, el uñal del espejo, que es un espejo que nos muestra nuestro rostro, nos enseña quiénes somos, pero está echando un humito que no nos permite vernos tal cual somos. Ese humo son nuestros egoísmos, nuestros temores, nuestras vanidades, las depresiones, todo lo que está intoxicado en nuestro espíritu. Entonces, dentro del temazcal, todos estos rituales nos ayudan a disipar este humo y realmente hacer contacto con nuestro propio interior. ¿Qué tal, amigos de Refleja tu Salud? Y ya estamos listos. Después del ritual del calentamiento de piedras vamos a ingresar al temazcal. Ahorita les platico qué tal. Así. O me quedo. El temazcal aquí lo usaban anteriormente cuando las mujeres se liviaban hacia dar luz. Todo este ritual está enfocado a que salgamos puros, salgamos sanos, limpios, para poder continuar con nuestra vida como un camino nuevo. El temazcal es una maravilla para la salud. Mucha gente piensa que no hay contraindicaciones ni precauciones, sin embargo sí hay que tener mucho cuidado cuando la gente tiene cardiopatías, cuando tiene arritmias, diabetes avanzada que no esté controlada, hipertensión, hipoglicemia, claustrofobia, esquizofrenia. Lo que yo más he percibido es mucha vitalidad. Ahorita tengo muchas ganas de correr, de hacer muchas cosas, me siento muy energizado. Este temazcal es limpieza al 100%, limpiar piel, cabello, ojos, oídos, todo el interior del cuerpo y limpiar nuestro espíritu también. Al relajarnos, yo siento, la respiración se tranquiliza también, se hace más profunda. A veces siento mi corazón que se acelera dependiendo del calor que haya. No, hombre, se siente bueno. Usted viene siendo, haz de cuenta que vuelve a nacer. ¿Qué tal? Para que vean que no todo es glamour. No, la verdad es que fue una muy grata experiencia y es un momento como de dejar justamente todos esos apegos, de hacer esta limpia por dentro y por fuera. La verdad es que un poco tu mente también, despejarte. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, ¿sabes? Muy relajada. Esta parte de la piel muy, pues el vapor siempre. Te limpia todo, ¿no? Sí, muy, muy rico. Y bueno, sí es importante recalcar, porque lo platiqué con Juan, no tiene que ser, porque la gente tiene, es que yo no lo soporto, es que tiene que ser súper caliente, no es cierto. Debe ser un vapor agradable, te tienes que sentir cómodo. Obviamente si te da claustrofobia, esta parte es pequeño, es cerrado, pero también es como ir venciendo esos miedos y de pronto hacerlo una vez en la vida no pasa nada. No Valió pasa la nada y pena, te puede qué gustar. Está muy, muy recomendable. Oigan, síganos en Twitter, en Refleja tu Salud, y en Facebook también, / Refleja tu Salud. Nuestro correo electrónico es reflejatusalud@proyecto40.com.mx y nos vamos a un corte. Ahí están las direcciones en pantalla, ahorita regresamos.